Hola amigos, bienvenidos a David Parcerisa Live. ¿Qué tal estáis? Hoy me gustaría hacer un poco de retrospectiva sobre algunos aspectos de la historia de Sumeria y de sus dioses Anunnaki. Un poco de, rememorar algunas cosas que ya hace muchos años hemos contado en conferencias y en libros míos. Realmente es fascinante la cultura sumeria porque nadie, repito, nadie puede explicar ni entender cómo puede emerger una cultura que oficialmente hacen los arqueólogos oficialistas una datación de entre 6.000 y 8.000 años de antigüedad. Pero el caso es que no vamos a entrar en polémicas de datación, ¿verdad, amigos? Ya sabéis que siempre los arqueólogos oficiales hacen dataciones que se quedan muy cortos. Siempre tanto Egipto como las grandes civilizaciones antiguas parecen tener una antigüedad mucho mayor. Yo, personalmente, creo que podría estar Sumeria entre los 50.000, 80.000 años atrás, y quizás me quedo corto. Pero solamente es una opinión mía, ¿eh? Puedo estar absolutamente equivocado. Bien, el tema es que nadie puede entender cómo surge esta cultura de la forma que surgió, prácticamente de la era neolítica, que los hombres vivían en cavernas y prácticamente su máximo logro era hacer fuego con dos piedras, soltando chispas con dos piedras, y de repente surge una cultura monumental, con unos templos apoteósicos, unas ciudades con sistema de alcantarillado, con adoquines en las calles, con unos zigurats, esas famosas torres de observación celeste de más de 20 metros de alto, en las que se subían ahí solamente los elegidos, los sumos sacerdotes que elegían los dioses para instruirles en las artes celestes. ¿Cómo podemos explicar que de repente surja esa matemática, esa ingeniería, esa agricultura? Es algo que no tiene lógica porque no se ha encontrado jamás un registro progresivo de etapas de evolución técnica o matemática. No, simplemente aparecen esos imponentes templos, esas enormes ciudades entre los ríos Tigris y Éufrates, toda la zona de la Mesopotamia meridional, pero nadie puede decirnos cómo diablos surge todo eso. Sí lo dicen los textos. Los sumerios dicen que todo su conocimiento se lo dieron los dioses sumerios, que ellos simplemente estaban ahí rindiéndoles culto y obedeciendo sus mandatos divinos. Nada más. Y sin duda aquello era el sistema en que funcionaba Sumeria, absolutamente de adoración y veneración a los dioses. La religión ahí era esa. Cada ciudad de la Mesopotamia estaba designada a un dios diferente. Por ejemplo, a Enki se le veneraba en la ciudad de Eridu. Eridu fue la primera gran ciudad que se construye prácticamente a orillas del Golfo Pérsico. Por supuesto, a través del paso de los años y la sedimentación que iba arrastrando el río Tigris, se fue desplazando hacia la zona oeste, cada vez más lejos. Pero inicialmente se supone que Eridu fue una ciudad mucho más cerca de las aguas del Golfo Pérsico, y ahí estaba el templo de Enki, que se supone que estaba alojado el Apsu, el famoso Apsu, que significa en sumerio el abismo de las aguas. Precisamente se supone que es una especie de portal que encajaba la Tierra Media con el mundo intraterreno. Parece que esa obertura, cuando uno entraba en ese mundo intraterreno, había como una especie de caída de aguas, unas cascadas de agua. Por eso se llamaba Apsu, el abismo de las aguas. Y Enki era conocido como el señor del Apsu, el que tenía las llaves de acceso a ese mundo subterráneo y absolutamente desconocido para nosotros, pero que lógicamente en los textos se describe un mundo intraterreno y un inframundo. Por ejemplo, en el descenso de Inanna a los infiernos se describe cómo descienden a ese lugar y hay 7 puertas de ese infierno. Pero bueno, esta es otra historia. El caso es que Enlil también tenía su centro de culto. El centro neurálgico de este dios era Nippur, y ahí parece que se practicaban también rituales mágicos
filtros y fórmulas de todo tipo, y sobre todo en Nippur no solamente gobernaba Enlil, también tenía su centro de culto Inanna, que no está claro aún si era realmente su nieta o su hija. El caso es que también nos encontramos con la ciudad de Uruk, esta sí, centro de culto del dios An, el más siniestro y desconocido de los dioses, me atrevería a decir, porque la única cosa que sabemos de An a través de los textos es que era también conocido como el séptimo de los Usumgal. Usumgal es un término que significa magníficos dragones. Ya nos está de alguna forma señalando que la naturaleza de An es totalmente diferente de los Anunnaki comunes. Ahí, desde luego, hay mucho que descubrir e investigar. Como sabéis, hay autores como Anton Parks que consideran que An formaba parte de otra raza diferenciada, de estos dracos, que eran totalmente diferentes de los Anunnaki. Y que An creó a Enki. Esto es lo que dice Anton Parks. Los textos, lo que sí se desprende de ellos es que An es el padre de todos los dioses. El dios del cielo, de hecho eso significa An, cielo. El rey del universo, el padre fundador de todo lo que existe en la tierra. Aquí lo más interesante es, aparte de la fundación de estas ciudades monumentales, os he citado Uruk, os he citado Nippur, os he citado Eridu, pero también estaba Sipar, especie de ciudad, la ciudad pájaro o ciudad vinculada con el dios Utu, en acadio Shamash, un ser que era conocido por siempre volar por los aires a bordo de una especie de pájaro con el que podía ver todo lo que sucedía en la tierra y alrededor de ella. Claro, nos encontramos que estos dioses impartían su autoridad y las leyes, eran los grandes jueces que decretaban el destino de los hombres. Pero es muy curioso porque si inicialmente otorgaban cierta gobernabilidad, cierto mandato a los sumos sacerdotes, todo esto se va derivando poco a poco a las monarquías. Efectivamente, los dioses deciden otorgar parte de su poder a los reyes. Por supuesto, ahora no os voy a citar toda la lista real sumeria, pero sí sabéis o deducís que lógicamente hay una dinastía de reyes para Ur, una dinastía de reyes para Uruk, y así sucesivamente. Quizás uno de los más conocidos fue el rey de Uruk, el quinto gobernador de Uruk, que fue Gilgamesh, famoso Gilgamesh, héroe mitológico de la cultura sumeria, que nos habla de esa cruzada que tiene este rey, que supuestamente es hijo de la diosa Ninsun y del sacerdote Lilia. Parece que tiene dos porciones humanas, una porción divina, y decide embarcarse en una búsqueda para encontrar la inmortalidad. Una búsqueda infructuosa que termina pues de la forma más triste, porque finalmente, y a pesar de haber gobernado creo 126 años, decide pues rendirse ante esa búsqueda. Los dioses le niegan el néctar divino de la inmortalidad. Pero lógicamente aquí, aparte de reyes, aparte de líneas monárquicas que se crean por parte de estos dioses, lo que sí vemos siempre es la gran jugada maestra de que todos ellos eran de alguna forma u otra descendientes de los dioses. Y ahí es como los dioses se procuran que los humanos sigan cumpliendo sus órdenes y sus decretos. Introducen dentro de la línea de descendencia humana unas dinastías de su propia sangre, mezclada, hibridada con humanos comunes. Esto también lo vemos en todo el patriarcado hebreo, desde Abraham, Moisés, el rey David, Salomón, etcétera, etcétera. Generalmente la madre de cada uno de estos héroes prodigiosos que marcarán la historia ha sido tocada por un dios. Un dios ha descendido del cielo y ha copulado con ella. Esto también lo encontramos con héroes mitológicos y de una fuerza física tremenda como Sansón, o también guerreros con una destreza increíble como Aquiles o Alejandro Magno. Todos ellos eran semi-humanos, no eran por supuesto enteramente humanos. Había habido una interferencia de ADN de los dioses. Y para quien tenga dudas de cómo estos dioses se procuraron esa fidelidad
para controlar las masas, para controlar a los simples mortales que somos todos nosotros. Fijaos que aproximadamente en el año 1760 a.C., el dios Utu, en sumerio Utu, dios del sol y de la justicia, desciende del cielo para entregarle las leyes al rey de Babilonia, Hammurabi. A ese acontecimiento histórico se le conoce como el Código del Hammurabi, y en una piedra de basalto está inscrito todas las leyes que el hombre debe cumplir, desde el código penal, las penas, los castigos para los asesinos o los ladrones, hasta los derechos del trabajador, los derechos del matrimonio y, por supuesto, todas las leyes de la base jurídica que aún hoy se sigue aplicando. Aún hoy estas leyes siguen vigentes. Aquí está el tema, amigos, para que veáis el grado de influencia que estos seres, desde lo más remoto, desde el inicio de la cuna de la civilización, que es Sumeria, nos han estado mangoneando, por no decirlo de otra manera más gráfica, de una forma que ¿quién puede dudar, teniendo toda esta documentación y todos estos datos, de que el planeta Tierra es una granja humana? Absolutamente tenía razón el maestro Salvador Freixedo en su libro La granja humana, y otros, Defendámonos de los dioses, por ejemplo, grandes obras del maestro Freixedo, que ya nos advertían que somos el producto de otras razas que nos han diseñado genéticamente y que de alguna forma han estado siempre presentes a nuestro alrededor. Y aquí podemos enlazar con lo que nos contaba a mediados de los años 90, empezaba ya a alzarse la voz del famoso investigador británico David Icke, cuando nos decía: amigos, mucho cuidado, quienes nos gobiernan son lagartos. La gente decía ja, ja, ja. Llegó un momento que David Icke ni siquiera podía salir a la calle, le tiraban tomates, le tiraban piedras, se rían de él. Y fijaos que ya ha entrado el año aproximadamente hacia el 2010, este hombre llenaba miles de personas en sus salas de conferencias. ¿Por qué? Pues porque la gente ya no se reía tanto de estas cuestiones, al ver poco a poco que existe verdaderamente un poder oculto detrás de los gobiernos del mundo y que todos proceden de la misma línea genética. Todos estos mandatarios, reyes, monarcas y altos cargos financieros, todos están emparentados con todos. Todos tienen algo en común o alguna línea de descendencia, y por supuesto cuando uno hace una retrospectiva al pasado se ve que efectivamente todos vienen del mismo lugar. Babilonia, Egipto, todas las dinastías faraónicas, todos descendientes de los dioses. Nos vamos a cualquier sitio, nos vamos a Egipto. ¿Qué encontramos en Egipto? Pues nos encontramos que los faraones ya tenían un cráneo totalmente diferente al ser humano normal. La zona occipital era más alargada, de tipo dolicocéfalo. Y esto encaja, podemos encajarlo perfectamente, con esas famosas estatuillas encontradas en el yacimiento de Jarmo, que pertenecen al periodo de la civilización Alobeit, que es proto-sumeria. Esas estatuillas que muestran perfectamente ese mismo perfil de cráneos alargados. Y son estatuillas que están describiendo reptiles, lo que parecen reptiles mamíferos. Todo esto lo decía David Icke y se reían de él. Pero ¿por qué la gente ya no se ríe tanto de estas cuestiones? Analizad eso. Porque todo se basa en información. La burla, el descrédito siempre viene por la ignorancia. Cuando uno va profundizando poco a poco todo esto, la mente empieza a encajar las piezas de este rompecabezas. Y poco a poco vamos viendo que detrás de lo que parecen los gobernantes, los políticos, son títeres solamente, son simples actores de otro gobierno en la sombra, otro poder oculto que controla todas las finanzas internacionales, que controla todos los medios de comunicación y centraliza la información a voluntad para manipular y ocultar la verdad de quiénes somos y de dónde venimos.
Por eso es tan importante que poco a poco vayamos abriendo nuestra mente a estas cuestiones. Por supuesto, suena muy fuerte decir, entonces nos crearon una especie de lagartos. Pues amigos, yo estoy casi convencido en un 90%, fijaos lo que os digo, después de haber estudiado toda la historia, de que existe ese linaje y de que realmente, si tenemos que buscar nuestros orígenes, no hay nada de natural en ellos. Todo es artificial, todo es fruto de una manipulación genética a gran escala. Con lo cual, aquí cada uno, por supuesto, es libre de sacar sus propias conclusiones, pero creo que es importante que todos empecemos a despertar a este nuevo paradigma para que podamos entender mejor quiénes somos y qué es lo que estamos haciendo aquí. Porque sin duda alguien nos está manipulando, tal y como lo haría un científico con un ratón moviéndose dentro de un laberinto. Va cerrando las diferentes entradas para llevarlo hacia el lugar que quiere. Esto parece que es lo que está pasando. Si hay alguna ligera posibilidad de poder salir de esta ratonera, si hay alguna ligera esperanza de poder hacer algo al respecto para salir de esta esclavitud dentro de esta matrix holográfica, sin duda está en nuestras manos, sin duda está en nuestro poder espiritual y creativo, en nuestra capacidad de visualizar la realidad. Eso es lo que conforma el tejido de lo que se va trazando en acontecimientos, en obras y en actos, pero siempre viene primero la configuración de la visualización, de ver ya diseñado, hecho, ese propósito que uno busca. Vamos a dejar aquí el tema y espero que os haya gustado hoy un poco este refrescar de memoria de estos personajes ancestrales. Mucha gente se olvida de que todo esto es real, de que estos seres existieron, los Anunnaki, que fueron los primeros, los dioses, digamos, primigenios. Ahí tenemos la primera tríada de dioses, An, Enlil y Enki. Y a partir de aquí vemos cómo se han ido diversificando y cambiando los nombres y las concepciones a través del filtro de las diferentes culturas que han estado fundando. Pero siempre parecen ser los mismos. Unos intentando aprovecharse de los humanos, explotando su sufrimiento y su energía, y otros como Enki, como sabéis, intentando siempre ayudar al hombre, ofreciéndole el conocimiento que le va a hacer libre. Espero que os haya gustado el vídeo y si os interesa el tema vamos a ampliar mucho más en próximos vídeos. Hay mucha más información. Nos vemos. Un abrazo para todos. Chao.